Existe una diferencia profunda entre alguien que simplemente disfruta tu presencia y alguien que realmente se compromete con tu esencia. La atención es fácil de dar. Puede ser brillante, atractiva, incluso intensa. Genera una sensación inmediata de interés y conexión. Pero la atención, muchas veces, depende de estímulos constantes. Necesita ser alimentada. Y cuando ese estímulo desaparece, también puede desaparecer la atención. Lo que estamos explorando aquí pertenece a un nivel mucho más profundo. Se trata de un tipo de amor que no se detiene en la superficie de quien aparenta ser, sino que reconoce algo más permanente dentro de ti. Algo esencial. Una persona así no se limita a admirar la versión de ti que aparece cuando estás seguro, fuerte o carismático. También percibe quién eres cuando guardas silencio, cuando dudas, cuando tu energía se agota o cuando simplemente estás cansado de sostener la imagen de fortaleza. No permanece solo cuando brillas. Permanece también cuando te repliegas. Ahí aparece la primera gran diferencia. La atención suele sentirse atraída por la actuación. El amor auténtico se siente atraído por la verdad. Muchas relaciones comienzan con proyecciones. Las personas ven lo que desean ver. Se enamoran de una idea, de un rol o de una imagen que, a veces sin darte cuenta, representas. Pero cuando alguien se conecta con tu esencia, no se queda atrapado en esas ilusiones. Esa persona siente curiosidad por tus contradicciones. Tiene paciencia con tus complejidades. No se intimida ante tu profundidad ni interpreta tu independencia como una amenaza. Cuando percibe tus heridas o tus temores, no se aleja. Se acerca con respeto. Y aquí aparece otra señal importante. No intenta convertirte en una versión más conveniente de ti mismo. Cuando alguien solo busca atención, tiende a moldearte para mantenerla. Refuerza las partes de ti que le resultan agradables y, de manera sutil, desalienta aquellas que desafían su comodidad. Pero cuando alguien se conecta con tu esencia, respeta tu totalidad. No te pide que reduzcas tu intensidad. No te exige suavizar tus aristas. No intenta domesticar aquello que forma parte de tu naturaleza. Comprende algo fundamental. Tu luz y tu sombra forman parte del mismo ser. Cuando hablamos de un amor que reconoce las partes inconscientes de una persona, estamos hablando de una forma de percepción mucho más profunda que la simple atracción por el carisma o la personalidad visible. Todos los seres humanos desarrollan una identidad externa. Es la versión de nosotros que aprendió cómo comportarse, cómo ser competente, cómo mostrarse fuerte, agradable, inteligente o equilibrado. Es el yo social, moldeado por la cultura, las expectativas, la familia y la necesidad de pertenecer. La mayoría de las relaciones se quedan en ese nivel. Las personas reaccionan a cómo te presentas, a cómo te comportas, a cómo las haces sentir en el momento. Se relacionan con tu personalidad visible, pero no necesariamente con tu mundo interior. Sin embargo, debajo de esa capa existe un territorio mucho más complejo. Allí viven miedos que rara vez expresas. Deseos que apenas te atreves a reconocer. Heridas antiguas que todavía influyen en tus reacciones. Instintos que has aprendido a reprimir para seguir siendo aceptado. También existen sueños que proteges con cuidado porque temes que el mundo pueda quebrarlos. Ese paisaje interior no siempre es coherente ni ordenado. Está lleno de paradojas. Puedes sentir seguridad en ciertos momentos y profunda inseguridad en otros. Puedes anhelar cercanía emocional y al mismo tiempo temer la vulnerabilidad. Puedes sostener a todos los que te rodean mientras, en lo más profundo, deseas que alguien note que tú también estás cansado. Gran parte de estos procesos ocurre fuera de la conciencia. A veces ni siquiera tú comprendes completamente lo que sucede dentro de ti. Cuando alguien se enamora solo de tu personalidad visible, ama aquello que es fácil de entender y de admirar. Disfruta tu humor, tu energía, tu confiabilidad o tus talentos. Pero esa conexión depende de que esa versión de ti se mantenga estable. Si atraviesas dificultades, si cambias, si revelas vulnerabilidad o complejidad, esa atracción puede debilitarse, porque estaba sostenida por una imagen superficial. Amar también las partes inconscientes de alguien requiere otro nivel de conciencia emocional.
Significa percibir patrones que la otra persona quizá nunca ha explicado con palabras. Significa notar que, detrás de una irritación, puede haber tristeza. Que detrás del silencio puede haber autoprotección. Que detrás de una fuerte independencia puede existir el miedo profundo a convertirse en una carga para otros. Implica percibir las corrientes emocionales que se mueven por debajo de lo que se dice. Esto no es adivinar pensamientos. Es sintonía emocional. Es la capacidad de percibir lo que el comportamiento intenta proteger. Un amor así no responde únicamente a lo que la otra persona muestra. También responde a lo que le cuesta mostrar. Cuando alguien disfraza su cansancio con fortaleza, lo percibe. Cuando alguien oculta su vulnerabilidad detrás del humor, lo siente. Cuando alguien se distancia, no lo interpreta automáticamente como rechazo. Considera que quizás esa persona está abrumada o necesita espacio para recomponerse. En lugar de reaccionar solo a las acciones externas, intenta comprender las motivaciones profundas y las historias que las originan. Y esa clase de comprensión puede resultar desconcertante. Porque ser comprendido a ese nivel significa quedar expuesto. El inconsciente suele guardar aquello que más tememos mostrar: vergüenza, dudas, heridas no resueltas. Sin embargo, cuando alguien puede ver esas partes sin juzgar ni retirarse, ocurre algo poco común. Se crea un espacio de verdadera seguridad psicológica. Ya no necesitas mantener una actuación constante. Puedes bajar la guardia. Puedes admitir confusión. Puedes contradecirte. Puedes mostrar partes de ti que antes ocultabas. Y aún así, el vínculo permanece. Con el tiempo, ese tipo de amor tiene un efecto transformador. Porque cuando alguien te acepta en tu complejidad, comienzas también a aceptarte a ti mismo con mayor honestidad. La relación deja de ser un escenario donde demostrar valor y se convierte en un espacio donde dos personas pueden crecer, conocerse y evolucionar sin tener que esconder quiénes son realmente. Amar las dimensiones inconscientes de una persona también implica aceptar una verdad fundamental. Nadie está terminado. Todo ser humano está en proceso. Existen tensiones internas que aún no han encontrado resolución, puntos ciegos que todavía no han sido reconocidos y partes de la identidad que siguen evolucionando con el tiempo. Un amor maduro no exige perfección ni claridad absoluta. Más bien desarrolla paciencia frente al crecimiento. No reduce a la persona a sus mecanismos de defensa ni a los errores que comete en momentos de fragilidad. Comprende que muchas reacciones son expresiones de capas emocionales más profundas que necesitan comprensión, no condena. Dentro de este tipo de vínculo, la intimidad deja de ser solo cercanía emocional y se convierte en algo transformador. Empiezas a verte con más claridad porque alguien reflejó aspectos de ti que habías ignorado, reprimido o simplemente no habías notado. La presencia de esa persona funciona como un espejo consciente. No solo revela tus heridas, también ilumina tu potencial. Poco a poco, la relación se transforma en un espacio donde partes ocultas de tu identidad pueden integrarse. No por presión, ni por exigencia, sino por la tranquilidad que genera ser aceptado. Cuando afirmamos que una conexión auténtica está basada en la profundidad y no en la simple validación o atención, estamos señalando una diferencia psicológica importante entre dos experiencias emocionales muy distintas. La validación y la atención tienen un efecto poderoso. Alimentan el ego, refuerzan la identidad y generan la sensación de ser elegido o valorado. Cuando alguien te presta atención, tu sistema nervioso reacciona inmediatamente. Te sientes visto, importante y deseado. Sin embargo, la atención suele ser frágil. Muchas veces depende de la novedad, del atractivo momentáneo, de la reciprocidad o del estímulo emocional que produce la interacción. Su energía se sostiene en la excitación del momento. La profundidad funciona de manera completamente distinta. No se construye sobre la estimulación, sino sobre la comprensión. Una relación basada en la validación suele buscar constantemente confirmación. Me admiras. Me apruebas. Me necesitas. Depende, casi sin darse cuenta, de recibir retroalimentación constante. Cuando esa respuesta disminuye, la inseguridad aparece y el vínculo comienza a sentirse inestable, porque estaba apoyado en la reacción externa y no en el verdadero reconocimiento.
En relaciones centradas en la atención, ambos pueden terminar representando papeles. Uno interpreta atractivo, seguridad, inteligencia o éxito. El otro responde con admiración, deseo o fascinación. Existe intercambio, pero es un intercambio superficial. El vínculo alimenta el ego, pero rara vez nutre el núcleo interior de la persona. Por eso, cuando las circunstancias cambian, cuando el estrés aumenta, la confianza fluctúa o la vida se vuelve más exigente, esa estructura empieza a debilitarse. Dependía demasiado de mantener una imagen específica. Una conexión basada en profundidad se desarrolla de otra manera. No necesita que ambas personas estén constantemente impresionándose mutuamente. No depende de halagos permanentes ni de momentos dramáticos de intensidad emocional. Se sostiene gracias a algo más silencioso, la curiosidad por el mundo interior del otro. Profundidad significa querer comprender cómo piensa alguien cuando está a solas, qué experiencias moldearon sus miedos, qué recuerdos siguen influyendo en sus decisiones y qué contradicciones habitan dentro de él. Implica interesarse por el paisaje emocional interno de la otra persona, no solo por su comportamiento visible. La validación dice, me hace sentir bien conmigo mismo. La profundidad dice, quiero entender quién eres, incluso cuando eso no me beneficia directamente. La atención suele buscar gratificación inmediata. La profundidad, en cambio, tolera la incomodidad. Puede permanecer en el silencio, en la confusión o en la complejidad sin exigir respuestas inmediatas. Cuando una relación depende de la validación, el conflicto se percibe como una amenaza, porque rompe la sensación de aprobación. Una diferencia de opinión puede sentirse como rechazo. Pero cuando el vínculo está basado en profundidad, el conflicto se convierte en información valiosa. Revela diferencias de historia, de sensibilidad y de experiencias emocionales. En lugar de destruir la conexión, puede fortalecerla, porque ambas personas están más interesadas en comprender que en ganar. Las relaciones basadas en atención suelen comenzar con mucha intensidad, química, mensajes constantes, expectativas altas. Pero intensidad no significa intimidad. La intensidad fluctúa. La profundidad se construye lentamente. Nace a través de la vulnerabilidad compartida, de la presencia constante y de la honestidad emocional. Crece cuando dos personas se permiten presenciar mutuamente sus momentos de incertidumbre, imperfección y evolución. También existe una diferencia importante en la motivación. Cuando alguien está muy apegado a la validación, puede buscar inconscientemente parejas que lo admiren o dependan de él. La relación funciona entonces como un espejo que refuerza la imagen que desea tener de sí mismo. Pero cuando alguien busca profundidad, su prioridad cambia. Ya no está tan preocupado por cómo la relación mejora su estatus o alimenta su ego. Le importa más la autenticidad, la seguridad emocional y el crecimiento mutuo. Además, la profundidad permite algo que muchas relaciones pierden: la individualidad. Cuando el vínculo no depende de la confirmación constante, aparece espacio para la independencia. Cada persona puede seguir desarrollándose sin sentir que eso amenaza la relación. No es necesario demostrar amor permanentemente a través de atención o elogios. La estabilidad surge de la confianza en la comprensión. En este tipo de conexión, el silencio no se interpreta como indiferencia. El espacio no se percibe como distancia. Ambos saben que el vínculo existe más allá de los gestos visibles. Y precisamente por eso, puede volverse más sólido con el tiempo. El valor de un vínculo auténtico no se mide por la intensidad con la que se expresa el afecto en ciertos momentos, sino por la constancia con la que alguien permanece presente, incluso en los instantes simples, silenciosos y aparentemente ordinarios de la vida. Cuando afirmamos que el amor verdadero es capaz de abrazar tanto la luz como la sombra de una persona, estamos reconociendo una realidad fundamental de la naturaleza humana. Todos llevamos dentro una dualidad. La luz representa aquellas cualidades que el mundo suele premiar y admirar con facilidad. Rasgos como la amabilidad, la inteligencia, el sentido del humor, la generosidad, la fortaleza emocional o la ambición suelen ser las partes de nosotros que mostramos con mayor seguridad. Son aspectos que generan aprobación social, que nos hacen sentir valorados y competentes. No es extraño que otras personas se sientan atraídas por estas cualidades,
porque son inspiradoras, agradables y reconfortantes. La sombra, en cambio, pertenece a una dimensión más compleja de la psique. Está compuesta por los impulsos, emociones y rasgos que aprendimos a ocultar, reprimir o negar para poder ser aceptados. Allí pueden encontrarse los celos, la inseguridad, la ira, la envidia, el orgullo herido o la necesidad de afecto. Pero la sombra no solo contiene debilidades. También guarda potenciales que nunca fueron plenamente desarrollados. La valentía que alguna vez fue desalentada, la creatividad que se dejó de lado por miedo al juicio, o los deseos que parecían demasiado arriesgados para ser perseguidos. La sombra no es mala por naturaleza. Es simplemente la parte de nosotros que, en algún momento, quedó fuera de la aceptación consciente. En muchas relaciones, el afecto se dirige casi exclusivamente hacia la luz. Alguien puede admirar tu disciplina, tu capacidad de ayudar a otros o la tranquilidad que aparentas tener frente a las dificultades. Pero cuando la sombra aparece, cuando la ansiedad reemplaza la seguridad, cuando la irritación sustituye la calma o cuando la duda reemplaza la certeza, la dinámica puede cambiar. Si el amor estaba condicionado a la imagen positiva que proyectabas, ese afecto empieza a retirarse sutilmente. Entonces surge una presión silenciosa, la de volver rápidamente a tu versión más aceptable. Con el tiempo, esto genera una fragmentación emocional. La persona comienza a creer que solo ciertas partes de sí misma merecen ser amadas, mientras que otras deben mantenerse ocultas para evitar el rechazo. El afecto auténtico funciona de manera distinta. No niega la existencia de la sombra ni se asusta cuando aparece. Tiene la paciencia suficiente para esperar y la sensibilidad para mirar más allá de la reacción inmediata. Entiende que la madurez humana incluye contradicciones. Cuando alguien se irrita porque está abrumado, el amor verdadero intenta comprender qué hay debajo de esa irritación antes de etiquetar a la persona como problemática. Cuando alguien reconoce su inseguridad, no se interpreta como debilidad. Cuando emergen emociones incómodas, no se responde con rechazo o distancia automática. Se permanece presente. Aceptar la sombra de alguien no significa justificar comportamientos dañinos ni ignorar límites saludables. Significa aprender a diferenciar entre la esencia de una persona y las reacciones momentáneas que nacen de heridas, miedo o agotamiento. Significa reconocer que muchas conductas superficiales tienen raíces más profundas, que la ira a veces esconde dolor, que la defensividad puede ocultar miedo, y que el distanciamiento emocional puede ser una señal de cansancio o saturación. Cuando el afecto se acerca a estas emociones con curiosidad en lugar de juicio, se crea algo extremadamente valioso: seguridad psicológica. En ese espacio, la persona ya no necesita gastar enormes cantidades de energía intentando parecer perfecta. Puede admitir errores sin sentir que su valor como ser humano está en peligro. Puede expresar dudas sin temor a perder la conexión. Puede compartir partes de su historia que antes permanecían escondidas porque temía ser malinterpretada. La relación, entonces, deja de ser un escenario donde se interpreta un personaje ideal y se convierte en un espacio donde las partes fragmentadas del yo pueden integrarse. También existe una profunda humildad en amar la sombra de alguien. Porque para hacerlo, primero es necesario reconocer la propia. Cuando dos personas aceptan que ambas cargan inseguridades, temores, orgullo y patrones emocionales no resueltos, la interacción cambia. Ya no se relacionan desde la superioridad ni desde la crítica constante. Se relacionan desde la compasión. En lugar de intentar dominar, corregir o moldear al otro, buscan comprenderlo. Esta actitud reduce algo muy común en las relaciones humanas: la proyección. La tendencia a criticar en otros aquello que no hemos aceptado dentro de nosotros mismos. El afecto que es capaz de abrazar tanto la luz como la sombra posee una estabilidad especial, porque está basado en la realidad y no en una imagen idealizada que debe mantenerse intacta. Permite el crecimiento porque no exige perfección constante. Reconoce que el desarrollo humano implica errores, aprendizajes y momentos de fragilidad. Y encuentra belleza no solo en las fortalezas visibles, sino también en el coraje necesario para enfrentar las propias limitaciones. En ese tipo de vínculo, la honestidad tiene más valor que la apariencia. La autenticidad pesa más que la perfección.
Y la presencia real se vuelve más importante que cualquier ilusión cuidadosamente construida. También es importante comprender algo que suele pasar desapercibido. Ser completamente visto por otra persona puede sentirse incómodo antes de sentirse seguro. Muchas personas dicen que desean ser comprendidas, pero la experiencia de ser verdaderamente visibles implica una vulnerabilidad profunda. Ser visto de verdad significa que alguien no solo percibe tus logros, tu seguridad o tus cualidades admirables. También percibe tus miedos, tus contradicciones, tus patrones emocionales y las heridas que influyen en tu manera de reaccionar. Al principio, esto puede despertar incomodidad porque estamos acostumbrados a proteger esas partes. Sin embargo, cuando esa mirada no viene acompañada de juicio sino de aceptación, algo comienza a transformarse. Poco a poco, lo que antes generaba vergüenza empieza a sentirse como humanidad compartida. Y es precisamente en ese punto donde las relaciones dejan de ser simples intercambios emocionales y se convierten en espacios de crecimiento psicológico profundo. Porque el amor más transformador no es el que solo celebra nuestras fortalezas. Es el que también tiene la paciencia y la sensibilidad necesarias para permanecer cuando aparecen nuestras imperfecciones. Cuando alguien logra verte con verdadera claridad, desaparece esa distancia protectora que muchas personas aprenden a mantener alrededor de sí mismas. Desde muy temprano en la vida, todos empezamos a aprender cómo administrar la forma en que los demás nos perciben. Observamos qué comportamientos generan aprobación y cuáles provocan crítica o rechazo. Poco a poco vamos ajustando nuestra manera de mostrarnos al mundo. Con el tiempo se forma una especie de versión social de nosotros mismos, una identidad que parece adecuada, aceptable y segura frente a los demás. Esa versión se vuelve tan habitual que muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto esfuerzo emocional invertimos en sostenerla. Sin embargo, cuando alguien empieza a percibir lo que hay más allá de esa superficie, cuando detecta la duda escondida detrás de tu seguridad, la soledad que puede existir detrás de tu independencia o la sensibilidad que vive debajo de tu serenidad, algo dentro de ti se mueve. Por un lado, hay alivio. Ser comprendido profundamente es una experiencia rara y reconfortante. Pero al mismo tiempo, aparece una sensación de exposición. La incomodidad surge porque ser visto de verdad implica perder parte del control sobre la imagen que proyectas. Mientras las personas solo conocen una parte de ti, puedes dirigir la narrativa. Tú decides qué revelar, qué ocultar y cómo quieres ser interpretado. Pero cuando alguien percibe intuitivamente aspectos de tu interior que no habías expresado abiertamente, ese control comienza a disminuir. Eso puede resultar desestabilizador. De repente surge la pregunta silenciosa: ¿qué pasará cuando esta persona vea más? Es común que, en ese momento, aparezcan mecanismos de defensa. Puedes intentar desviar la conversación con humor, cambiar de tema, minimizar lo que sientes o retirarte emocionalmente. No necesariamente significa que rechaces la conexión. Más bien indica que tus sistemas de protección internos se activaron. Muchas de estas reacciones están profundamente ligadas a experiencias pasadas. Si en algún momento mostrar vulnerabilidad provocó crítica, abandono o traición, tu mente aprendió a asociar la exposición emocional con peligro. Por eso, cuando alguien observa con lucidez una parte sensible de ti y la nombra, tu cuerpo puede reaccionar antes de que tu mente tenga tiempo de procesarlo. Puede aparecer una sensación de alerta, de defensa o de retirada. Pero esa reacción no siempre indica desconfianza hacia la persona. A menudo simplemente revela que tus viejas defensas están intentando protegerte. Otra razón por la cual ser completamente visible puede sentirse incómodo es porque confronta ciertas historias que mantenemos sobre nosotros mismos. Para mantener estabilidad emocional, muchas personas desarrollan narrativas internas, ideas sobre quiénes son y cómo funcionan. Tal vez te dices que eres siempre fuerte, que no necesitas apoyo o que nada te afecta demasiado. Estas narrativas ayudan a organizar la identidad, pero también pueden convertirse en una forma sutil de autoengaño. Cuando alguien refleja con calma patrones que contradicen esas historias, por ejemplo, señalando tu sensibilidad cuando dices que nada te afecta, algo dentro de ti se sacude. Ese momento puede ser incómodo, pero también es donde comienza el crecimiento psicológico. La conciencia muchas veces desafía las ilusiones que nos resultaban cómodas. Sin embargo,
Cuando la persona que te observa responde con respeto y estabilidad en lugar de juicio, la experiencia empieza a transformarse gradualmente. Si no usa tu vulnerabilidad para herirte, si no ridiculiza tus inseguridades y si no se aleja cuando revelas partes complejas de tu interior, algo empieza a cambiar en tu sistema emocional. Tu mente y tu cuerpo comienzan a aprender una nueva asociación. La exposición ya no significa automáticamente peligro. Poco a poco, la incomodidad empieza a convertirse en una forma de seguridad. Con el tiempo, las experiencias repetidas de ser visto y aceptado generan confianza. Empiezas a revelar pequeñas verdades sobre ti mismo, y luego otras más profundas. Cada vez que la aceptación permanece constante, tus defensas se suavizan un poco más. Lo que antes parecía amenazante empieza a sentirse estabilizador. En lugar de sentir la necesidad de demostrar fortaleza todo el tiempo, puedes admitir momentos de confusión. En lugar de ocultar la tristeza, puedes expresarla sin sentir vergüenza. La relación deja de ser un escenario donde debes impresionar al otro y se convierte en un espacio donde puedes existir con autenticidad. La experiencia de ser visto también favorece algo muy importante: la integración interior. Cuando otra persona acepta partes de ti que antes rechazabas o escondías, gradualmente comienzas a aceptarlas también. Su mirada tranquila reduce la vergüenza que tal vez cargabas hacia ciertos aspectos de ti mismo. Aquello que antes parecía un defecto irreparable comienza a percibirse simplemente como una característica humana. Lo que antes te hacía sentir aislado empieza a sentirse compartido. En retrospectiva, la incomodidad inicial no era una señal de incompatibilidad. Era simplemente la reacción natural de la vulnerabilidad cuando se encuentra con una forma de seguridad emocional que aún no reconoce. Finalmente, cuando hablamos de un amor que respeta tu individualidad en lugar de intentar remodelarte, nos referimos a un tipo de vínculo basado en el respeto profundo por la autonomía del otro. Cada persona entra en una relación con una identidad ya formada, un conjunto de valores, preferencias, ritmos personales, aspiraciones, emociones y formas particulares de comprender el mundo. Todos esos elementos constituyen la arquitectura de la individualidad. Una relación madura no intenta borrar esa arquitectura ni reemplazarla con una nueva versión diseñada para encajar con las expectativas del otro. En cambio, reconoce que el crecimiento más saludable ocurre cuando dos personas pueden acercarse profundamente sin dejar de ser ellas mismas. El amor que intenta controlar termina reduciendo la libertad interior. Pero el amor que respeta la individualidad crea el espacio necesario para que ambos evolucionen. Porque una conexión verdaderamente profunda no exige que alguien se transforme en otra persona. Más bien crea las condiciones para que cada uno pueda convertirse, con mayor honestidad y conciencia, en quien realmente es. Sin embargo, en muchas relaciones comienza a surgir, de manera casi imperceptible, una presión que poco a poco empieza a debilitar la esencia de quién eres. A veces no se trata de críticas directas ni de imposiciones evidentes. Más bien aparece como una serie de pequeñas sugerencias o comentarios aparentemente inocentes. Con el tiempo, uno de los dos empieza, consciente o inconscientemente, a intentar moldear al otro. No necesariamente con malas intenciones, sino buscando que encaje mejor en una versión que resulte más cómoda, más familiar o más fácil de manejar. Este proceso rara vez comienza de forma brusca. Suele presentarse disfrazado de consejos que parecen orientados al bienestar. Podrías vestir de otra manera. Tal vez deberías hablar con más calma. No seas tan intenso. Intenta ser más sociable. No te tomes las cosas tan a pecho. Sería mejor que eligieras metas más seguras. Cada comentario, por sí solo, puede parecer insignificante. Incluso puede sonar razonable. Pero cuando se repiten a lo largo del tiempo, transmiten un mensaje mucho más profundo y silencioso. La idea de que, tal como eres, hay algo que necesita ser ajustado para resultar más aceptable. Cuando el afecto depende de ese ajuste constante, la autenticidad empieza a sentirse peligrosa. En lugar de expresarte con libertad, comienzas a observarte a ti mismo desde afuera. Empiezas a filtrar tus palabras, a moderar tus emociones y a corregir tus impulsos antes de permitir que salgan. La espontaneidad se transforma en vigilancia interior. Sin darte cuenta,
La relación se convierte en un espacio donde actúas una versión editada de ti mismo. Pero el amor que realmente respeta la individualidad funciona desde una base completamente distinta. No interpreta la diferencia como una amenaza ni percibe la autonomía del otro como una señal de distanciamiento. En lugar de intentar modificarte, se interesa por comprenderte. Tu forma particular de pensar, sentir o actuar despierta curiosidad, no incomodidad. Tu independencia no se percibe como frialdad ni como falta de compromiso. Se reconoce como una parte natural de tu carácter. Tu intensidad emocional no es vista como un exceso que debe corregirse, sino como una expresión de profundidad interior. Incluso cuando existen diferencias claras entre dos personas, en gustos, perspectivas o ritmos de vida, el respeto permanece intacto. Este tipo de amor entiende que crecer es inevitable, pero también distingue algo fundamental. Evolucionar no es lo mismo que borrar la esencia de alguien. El crecimiento auténtico surge desde el interior. Nace del deseo personal de aprender, madurar y transformarse. Cuando alguien honra tu individualidad, apoya ese proceso de desarrollo sin intentar imponerle una dirección específica. Puede animarte a explorar tus talentos, a reconocer tus puntos ciegos o a superar ciertos límites internos. Pero no pretende escribir el guión de la persona que deberías convertirte. No busca rediseñarte. Más bien camina contigo mientras descubres tu propio camino. En ese sentido, la pareja se convierte en un acompañante del crecimiento, no en el diseñador de tu identidad. Muchas veces, la tendencia a controlar o modificar al otro nace del miedo. Cuando una persona teme no ser suficiente o tiene miedo de ser abandonada, puede intentar reducir la incertidumbre tratando de gestionar el comportamiento de su pareja. Moldear al otro se convierte, inconscientemente, en una estrategia para sentir estabilidad. Pero esa estabilidad es frágil. Cuando alguien se siente obligado a suprimir partes importantes de sí mismo para mantener una relación, inevitablemente comienza a surgir un conflicto interno. Puede adaptarse por un tiempo, pero en lo profundo aparece una sensación de pérdida. Con el paso del tiempo, los rasgos que fueron reprimidos buscan reaparecer. A veces lo hacen en forma de frustración, de resentimiento silencioso o de un distanciamiento emocional que crece lentamente. Por eso, respetar la individualidad requiere un nivel considerable de seguridad emocional. Significa aceptar que el amor no exige que dos personas se conviertan en copias una de la otra. Dos identidades distintas pueden convivir en cercanía sin perder su forma propia. Las diferencias de temperamento, intereses o visiones del mundo no son necesariamente obstáculos. Muchas veces son oportunidades para ampliar la propia perspectiva. La mirada del otro puede enriquecer la tuya sin reemplazarla. Este respeto profundo también abre espacio para algo esencial: los límites saludables. Cuando tu individualidad es valorada, puedes decir no sin sentir que pones en peligro la relación. Puedes mantener amistades propias, espacios personales, hábitos individuales y metas que no siempre coinciden con las de tu pareja. Y todo eso no se interpreta como una amenaza para el vínculo. Al contrario, se entiende que una relación sólida no está formada por dos mitades que intentan completarse mutuamente, sino por dos personas completas que eligen caminar juntas. Al mismo tiempo, es importante comprender que respetar la individualidad no significa justificar comportamientos dañinos ni romantizar la inmadurez emocional. Honrar quién es alguien no implica ignorar patrones destructivos. Más bien requiere la capacidad de distinguir entre dos cosas muy diferentes: la esencia de una persona y las conductas que aún necesitan ser transformadas. El respeto verdadero reconoce la identidad profunda de alguien, pero también invita al crecimiento cuando ciertos comportamientos generan daño. En ese equilibrio, entre aceptación y evolución, es donde las relaciones maduras encuentran su verdadera fuerza. Porque el amor más saludable no intenta reducir quién eres. Crea el espacio necesario para que puedas convertirte, con mayor conciencia y libertad, en la versión más auténtica de ti mismo.